Muy bien, pues vamos a empezar. Yo no sé si alguno ha hecho las deberes que mandamos, que era leer el Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Es una lectura muy interesante, muy interesante. ¿Cómo alguien puede decir que es interesante leer una genealogía? Es como cuando alguien habla del libro de números, pero ¿cómo va a ser interesante el libro de números? A ver, ¿quién ha leído el libro de números? No levante la mano, ¿no? Varios, Está bien. No, decía para que no me dejáis solo. Pero el libro de números, igual que otros, tienen muchas enseñanzas. Y hoy lo vamos a ver. Vamos a usar esta genealogía de Jesús para que veamos, digamos, toda la enseñanza que puede tener. Yo voy a hacer algo, y luego también lo explicaré. Y es que, como sabéis, estamos haciendo un estudio, hemos puesto aquí, inductivo de los evangelios, ¿ok? Entonces, como estudio inductivo, ¿qué es lo que hacíamos? A ver, ¿quién me dice qué es lo que hacemos en el estudio inductivo? Hacemos preguntas, muy bien. Vamos leyendo y haciéndole preguntas al texto que nos ayuden a entenderlo, a ir más a la profundidad. Y eso lo vamos a hacer con una genealogía, Fijaros qué interesante. Vamos a hacer preguntas a una genealogía. Pero primero, como hemos cambiado el libro y hemos empezado el libro de Mateo, vamos a preguntarnos algunas cosas. Vamos a hacernos algunas preguntas sobre el libro de Mateo. ¿Qué sabemos de Mateo? Si era o no era el autor. Bueno, vamos a pasar por ello un poco de puntillas, esperamos. ¿Y qué sabemos del Evangelio en que va su nombre? ¿Qué significa la palabra genealogía? ¿Por qué inicia Mateo con la genealogía de Jesús? Y cuando dice el libro de la genealogía de Jesús, ¿a qué se refiere? ¿A todo el libro? ¿A qué se refiere? Y también vamos vamos a contestar la pregunta de por qué a Jesús se llama hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué, por ejemplo, se usa esas preguntas y luego vamos a ver el orden de ellas? Muy bien, vamos a ir a caminar. Además, esto funciona, Estoy encantado, estoy feliz. Muy bien, vamos a ver. La primera pregunta que vamos a hacernos... ¿Qué sabemos de Mateo, del autor? Mirad, Mateo significa... Ahí lo digo. ¿Ustedes dicen qué significa? Don de Dios. Qué bonito, ¿Alguien no le ha puesto a su hijo Mateo? No tenemos ningún Mateo en esta iglesia, ¿no? Que yo sepa. Pero fijaros que tú eres Mateo, ¿sí? Fíjate, no. Él dice que eres un don de Dios. Sea con el nombre que sea, eres Mateo. Muy bien, es que sí, Aurelio. Eres una pasada. Bueno, significa don del Señor, o don de Jehová, como decimos ahí, don del Señor. ¿Qué sabemos más de Mateo? Pues sabemos que él era un discípulo de Jesús. Sabemos que Jesús iba caminando y dice que vio a un publicano. Qué nombre, tan raro. Luego vamos a hablar de eso. Y dice que le dijo, ven, sígueme. ¿Y él qué hizo? Lo dejó todo y salió corriendo detrás de Jesús. O sea, claro. También entonces sabemos que era un publicano. ¿Y qué era un publicano? Ahí lo ponemos. Un funcionario, un recaudador de impuestos. Él se dedicaba a recaudar impuestos de los judíos para el gobierno romano. O sea, era un hombre queridísimo por el pueblo judío. Le amaba a todo. Tenía un cariño. El otro día mandé a algunos un WhatsApp de esos que mandan una repetición de esas que decía: no te preocupes, aunque estés solo, aunque te encuentres mal, aunque te encuentres desfallecido, aunque tengas problemas, nosotros siempre te querremos, siempre estaremos contigo, siempre te vamos a buscar. Lo firma Agencia Tributaria, ¿no? Hacienda. Bueno, pues este era igual, Este Mateo era igual, era la agencia tributaria del gobierno romano. ¿Qué más sabemos? Fijaros qué curioso. En los otros evangelios le llaman Leví, Leví. Y él era hermano, a ver, ¿de quién? ¿Quién sabe de quién era hermano? Tenéis que averiguarlo, ¿vale? No ahora, Pero después, a ver quién sabe de quién era. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Leví. Sabemos que Mateo escribió Mateo, el Evangelio, porque es el único que se llama, es una de las muestras internas, él se llama siempre Mateo el publicano, pero ninguno de los otros evangelios le llaman ni Mateo ni le llaman el publicano,
Publicano realmente era como llamarte aquí, pues eso, un recaudador, ¿no? El de Hacienda, era algo así como un insulto, no era algo bonito que le estaban diciendo, y él se llamaba así. Pero los demás evangelios le llamaban Leví. Muy bien, ¿qué más? Aparte de que escribió este evangelio y de que fue llamado por el Señor, no sabemos nada más de verdad, digamos, que tengamos fuentes fundadas, aunque algunos informes, algunas historias nos dicen que Mateo vivió en Palestina, digamos en el terreno donde se murió Jesús, pero luego, cuando Cristo Jesús falleció y ascendió, resucitó y ascendió, dicen que él se fue a predicar a los lugares lejanos, y algunos, fijaros, dicen que fue a Etiopía, Persia, Siria, Macedonia, o algunos lo ponen en Irlanda, fijaros en cuántos sitios. Entonces, ¿cuánto es de fiable esto? Pues fijaros, si uno dice que estuvo en Irlanda y a la misma vez estuvo en Siria, pues no lo sabemos, pero presuponemos que él fue a predicar a los paganos, a las personas que no conocían nada del Evangelio, y él falleció como mártir. ¿Saldrá aquí o no saldrá? Esto que a veces me hace caso, pero otras veces no me hace caso. Esto se parece a alguno de mis hijos. Voy a tener... Ahí, se cuenta que murió como mártir. Yo sabes lo que creo, que a lo mejor como está detrás de la columna puede ser que no vaya, porque la pila no esté muy bien. Que no me hace mucho caso. Muy bien, bueno, el libro de Mateo. A ver, ¿qué sabemos del libro de Mateo? Del Evangelio de Mateo. Estoy poniéndome de los nervios ya. Fijaros, Ireneo era uno de los padres de la Iglesia. Era uno de los escritores que tenemos que él vivió entre el año aproximadamente 70 y 150 de nuestra era. O sea, era coetáneo, era, digamos, de la primera iglesia. Él es lo que llamamos uno de los padres de la iglesia, de los escritores que nos han ayudado a tener la documentación, digamos, los escritos de la palabra más fiables. Bueno, él, digamos, cuando habla de este libro de Mateo, dice que fue escrito cuando Pedro y Pablo estaban predicando en Roma. O sea, aproximadamente algunos dicen, hay algunos que dicen hasta en el año 30, pero eso es demasiado pronto, según los expertos. Se estima que es entre el año 50 y el año 60 cuando fue escrito este libro, este evangelio. O sea, fijaros, el evangelio de Mateo fue escrito poquito después de la muerte de Cristo Jesús. O sea, que es muy importante. Cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos nosotros del Nuevo Testamento y de la fiabilidad de la palabra de Dios, una cosa que dijimos es que los libros no fueron escritos 500 años después, o ni 1000 años después, ni 300 años después. Fueron escritos, digamos, al poquito tiempo de suceder las historias que cuentan. Con lo cual, eso tiene una fiabilidad, le da una fiabilidad enorme, para ello. Y el libro de Mateo ocurrió así. El libro, fijaros, se compone como una especie de recopilación. Entonces, se compone de 5 discursos y de 5 narrativas. O sea, hay como 5 partes, digamos, son discursos de Jesús, sobre todo, y 5 narrativas de sus historias. El libro de Mateo se dice que no es un libro cronológico en ese sentido, sino que está hecho, digamos, por partes. O sea, digamos, la parte de las enseñanzas, de las narraciones. Y luego tiene 2 partes más. Los primeros 2 que nos hablan del nacimiento y de la infancia de Jesús. Y los 3 últimos, eso ocurre en todos los evangelios, los 3 últimos, aproximadamente el 20% de todos los evangelios nos habla de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. O sea, fijaros, si nos habla el 20% de todo el porcentaje de la muerte y de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús, ¿qué quiere decir? A ver, ¿qué quiere decir? Si el 20% de los evangelios hablan de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús, ¿qué quiere decir? Que le dan buena importancia. Que le dan mucha importancia. Muchas veces nosotros le hemos dado mucha importancia a muchas doctrinas, a muchas enseñanzas, a muchas cosas, pero no nos damos cuenta de que la Biblia, donde hace su énfasis, lo demás no que no sea importante, pero donde hace su énfasis es en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. Fijaros, el apóstol Pablo dijo, esto es
un Kit Kat. Pero el apóstol Pablo dijo, vana es nuestra fe si qué, si Cristo no ha resucitado. Fijaros. Entonces, ¿qué es lo importante? Las enseñanzas de Jesús, según Pablo. ¿Qué era lo importante? Las enseñanzas de Jesús, la resurrección, o sea, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Fijaros, Entonces nosotros no tenemos que perder eso de mente. Sobre todo no lo perdamos en mente porque dentro de 20 días, ¿qué es? Semana Santa, o Pascua. ¿Qué celebramos? La muerte y la resurrección de Cristo Jesús. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, solamente lo quiero decir para que nosotros entendamos por qué hacemos las cosas. Muchas veces hacemos las cosas por rutina, por liturgia, pero hermanos, el apóstol, la palabra de Dios y los evangelistas le dieron mucha importancia a este tema. Muy bien, vamos a seguir. Los discursos y las secciones narrativas se enlazan unos con otros de modo que forman como 5 libritos y todos bajo un tema, el reino de Dios. Eso es importante, claro. Ahí nos habla el apóstol, el evangelista Mateo, nos habla sobre el reino de los cielos. ¿Por qué nos habla sobre el reino de los cielos? ¿Por qué se imaginan? A ver. ¿A quién está dirigido el libro de Mateo? A los judíos. Muy bien, perfecto. El libro de Mateo está dirigido a los judíos, Entonces, él siempre habla, ¿qué les interesaba a los judíos? El reino, recordad, los judíos estaban interesados en el reino de Dios, en que el Mesías iba a volver a instaurar el reino de Israel, el reino de Dios. Entonces, Mateo, que está escrito, este evangelio está escrito para los judíos, entonces habla mucho del reino. Y todas las partes terminan con esa frase. Cuando terminó Jesús estas palabras, os podéis buscar, cuando busquéis estas palabras de cuando Jesús terminó estas palabras, es que ha terminado una parte y va a empezar otra. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más cosas sabemos? Vamos a seguir viendo cosas. A ver si esto me hace caso. Bueno, como os he dicho antes, el Evangelio de Mateo no le preocupa mucho el tema cronológico. Para él no es muy importante. ¿Por qué? Porque se presupone que Mateo era un maestro. Él era maestro. Todo lo que le importaba eran las enseñanzas. Entonces él lo preparó todo como un libro para enseñar. Dicen algunos que Mateo era maestro en la iglesia. Y entonces lo que hizo fue escribir, digamos, este evangelio como el material que tenía para enseñar la vida de Jesús, para enseñar las enseñanzas de Jesús. Entonces por eso, digamos, él no hace un tema cronológico, sino lo que va es tema por tema. Lo que le interesa son los temas, las enseñanzas. Y entonces, por eso, si alguien quiere enseñar sobre la vida de Jesús y quiere enseñar algo temático, el mejor, digamos, evangelio para eso es el Evangelio de Mateo, porque se le llama el Evangelio para los maestros. Entonces, si tú quieres enseñar, pues puedes usar, aunque puedes usar cualquiera de ellos, son válidos unos otros. Vamos a seguir caminando. Entonces, a ver, ¿quién me lee digamos, el encabezamiento del primer capítulo de Mateo? A ver, ¿qué dice? Como el título. A ver, fuerte. Genealogía de Muy bien, muy bien. Fijaros, empieza con genealogía de Jesús. ¿Qué significa genealogía? Ahí lo pongo. Genealogía viene una palabra griega que habla de los principios y del logos, como del libro de los genes, podríamos decir, diría algún biólogo, alguna que se dedicara a esto. Entonces, lo que nos habla, digamos, es de los ancestros, es un tratado sobre los ancestros, sobre los antepasados de una persona. El significado sería, voy a contaros la historia de Jesús, de los ancestros, del pasado de Jesús. Eso sería, digamos, un poco la idea. Y también nos habla, digamos, de que va a hablarnos de una lista de parientes. ¿Alguien de aquí ha hecho su libro o su árbol genealógico? ¿Alguno? ¿Ninguno de vosotros? Marina, sí. Entonces se nota tu arranco, tu rancio abolengo español. Eso en España nos gusta mucho hacer eso, Eso de dónde vengo y dónde voy. Pues fijaros,
¿Por qué inicia Mateo? Luego vamos a verlo. ¿Por qué inicia Mateo la genealogía de Jesús? Porque, como hemos dicho antes, Mateo está hablando para los judíos. Eso no quiere decir que no nos sirva a nosotros. Nos está hablando también a nosotros. Pero, o sea, recordad, los evangelios, cada uno de los libros está dirigido a unas personas diferentes, sobre todo los evangelios. Y entonces, Mateo escribe sobre todo para los judíos. Y para los judíos, una de las cosas más importantes que había era el tema de su genealogía, de dónde venían. Fijaros, a ver quién lee este texto de Esdras 2:62. A ver, ¿quién lo busca? Esto, ayuda idónea. Una vez hablaremos. Ayuda idónea no quiere decir que sea menos de nada, ¿eh? Cristo Jesús y Dios es nuestra ayuda. ¿Alguien diría que es menos que nosotros? Estos buscaron sus registros de genealogías y no fallaron, y fueron excluidos del sacerdocio. Fijaros, aquí nos habla de que dos sacerdotes, dos personas que estaban ministrando la palabra, la que estaban ministrando al Señor en el templo, ellos fueron a buscar su genealogía y no la hallaron, y fueron excluidos. Cuando un judío no podía demostrar su genealogía, no tenía su genealogía, como nos ha hecho Marina que tiene, no era aceptado en el pueblo. Tú podías ser hijo de quien quisieras, pero si tú no podías enseñar cuál era tu, digamos, tu abolengo, tu rancio abolengo, diríamos en el castellano más pasado, pues no podrías ser admitido en el pueblo de Dios. Por eso los niños se aprendían, una de las cosas que hacían de pequeños era aprenderse, yo soy hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y así por generaciones y generaciones y generaciones. Eso hay pueblos que todavía lo hacen, los judíos lo siguen haciendo, aunque ya no tienen esos registros tan fuertes como tenían en ese tiempo. Pero todavía, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a África, los Fan, el pueblo Fan, hace lo mismo. Lo hace con otro sentido. Y es cuando un Fan, un hombre y una mujer se quieren casar, ellos tienen que recitar su genealogía. Y si encuentran un pariente común, ya no se pueden casar, aunque sean el 10. ¿Por qué? Porque ellos consideran que ellos son todos hermanos, toda, digamos, la gente que tiene ancestros, para ellos no hay. El primo te puede decir, no, este es mi hermano. Y a lo mejor es el hijo de una prima que vive en el pueblo de aquí, pero digamos, siguen recitando, digamos, esa genealogía. Pues para los judíos era clave. Entonces Mateo, sabiendo eso, siendo un judío, lo que hizo fue decir, Jesucristo era un judío, no, nadie lo puede dudar, y de dónde venía su familia, y entonces él hace algo que luego no hace Lucas. Él hace su genealogía por la parte de padre, de José. Y es una genealogía, como pongo ahí, real. Real no es que sea de verdad, sino que era de reyes. Jesús viene, digamos, sus ascendentes son reales. Entonces él hace, digamos, una genealogía. Mirad, lo he puesto así, aquí con bigotes. Aunque la chica, como veis, no les he puesto bigotes. ¿Vale? Bueno, claro, esto sería la genealogía que nos habla el libro de Mateo. Si nosotros empezamos, digamos, por Abraham aquí arriba, aquí, mirad, ¿veis? Abraham, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12, ¿os recordáis? ¿Vale? Pero solamente menciona a Judá. ¿Judá era el primogénito? Luego hablaremos. Otra pregunta que queda ahí, ¿vale? Que luego resolveremos. Pero Judá dice que con Tamar tuvo a 2. Tuvo a Fares y tuvo a la tienda de ropa. ¿No? A Zara, ¿no? Tuvo a Zara, Es ahí que hay muchas traducciones de esta palabra. Dice que de Fares, digamos, tuvo a Aarón, Ram. ¿Aarón sabéis cómo se puede traducir también? ¿Alguien lo sabe? Aarón. Casi. Es que esto me viene bien. Es que se puede decir Pérez. Bueno, digamos que Aram, Aminadab, de Anima, saltamos aquí arriba otra vez, a Nasor,
con Salma, con Rabá, tuvo a Boaz. Boaz se casó con Ruth y tuvo a Obed. A Isaí, que era el padre de ¿quién? ¿De alguien muy importante? De David. Fijaros, de David con Betsabé tuvo a Salomón, al rey Salomón. Aquí empieza, ¿el qué empieza aquí? Aquí empieza. ¿El qué? Los reyes, la parte real. Fijaros, hasta aquí todo, digamos, son los descendientes, digamos, directos de Abraham, ¿ok? ¿Vale? Pero aquí empieza, digamos, ya la parte real. Aquí cuando vemos, ya no es una cuestión de padre e hijo directo de hasta llegar a José, sino estamos hablando de los reyes, de la, digamos, de la descendencia real o la ascendencia real de Cristo Jesús. Claro, entonces aquí ya estamos hablando de reyes, de Salomón, de su hijo Roboam. ¿Qué pasó con su hijo Roboam? A ver, ¿quién sabe qué pasó ahí? Que el pueblo se dividió, con Roboam, que él era un cachorro un poco tonto, no he dicho nada, un poco suyo, y él, digamos, se empeñó en que los jóvenes tenían que mandar, y ocurrió algo, y es que 10 tribus, las del norte, se independizaron de las 2 tribus y media del sur, ¿ok? ¿De acuerdo? De Judá y la media tribu de... Venga, hay que leer mucho más la Biblia, Otro. 3 cosas tenemos ya para buscar, 3. La primera, ¿cuál era? ¿Quién era el hermano de Mateo? Segunda. Hemos dicho, yo se me olvidó. Que Judá no era el primogénito de Ajá, ¿era o no era? Y tercera, ¿cuál era cómo se dividieron las tribus de Israel? ¿De acuerdo? Vamos a seguir. ¿Cómo? Los arriba y los demás. Bueno, 2 arriba y 1 abajo. Y 10 abajo, no, al revés. ¿Era al revés? Bueno, sí. Bueno, vale, entonces necesitamos leer mucho más la Biblia y aprender, y eso estamos, no os preocupéis. Bueno, entonces seguimos, digamos, caminando por los reyes. Todos estos son reyes, reyes del pueblo de Judá, hasta llegar, fijaros, ¿a quién? A otro rey. No. ¿Ah, no? Carpintero. A un carpintero. A un carpintero que ahí, si nosotros leyéramos el texto y luego lo vamos a hacer, nos daremos cuenta de que no dice que José engendró, como todo lo demás, a Jesús. Sino dice José, a ver, ¿qué lo busca? Versículo 16. Va, Mateo 1, 16, estamos en Mateo, ¿verdad? Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fijaros, ahí hay un cambio, todo lo demás dice que engendró a uno, engendró a otro, pero ahí dice que Jacob engendró a José y José era el marido de María, ¿vale? Del cual, digamos, nació Jesús, el Mesías. Qué bonito, Muy bien, vamos a seguir. Entonces, cuando dice libro de genealogía de Jesucristo, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a todo el libro del Evangelio o solamente al principio? Bueno, solamente se refiere al principio, porque la palabra libro o libros también puede usarse como una lista. Entonces, lo que está hablando, digamos, es la lista que viene en los 17 primeros versículos. Entonces, yo lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, el nombre de esta pobre gente, de este grupo cristiano, los del séptimo día, los mormones, es que yo confundo a Churros y Merinas. Mormones hacen una cosa, y es que ellos le dan mucha importancia a las genealogías. Ellos tienen una genealogía. Si alguien quiere saber su genealogía, puede entrar dentro de la página web que tienen los mormones, y entonces ellos tienen una genealogía de casi todo el mundo. Ellos se han dedicado a hacer genealogía de todo el mundo. Entonces puedes encontrar genealogías años y años y años. ¿Sabéis por qué? A ver, ¿alguien lo sabe? Ellos tienen varias cosas. ¿Cómo? Pues seguían eso, pero ¿por qué? Pues ellos tienen una tradición muy extraña, totalmente fuera de la palabra de Dios, pero que se menciona en un versículo oscuro de eso de la palabra. Y es que ellos se bautizan por los muertos. Entonces, para saber por qué muertos se tienen que bautizar,
pues entonces ellos tienen que saber cuáles son sus ancestros. Entonces, cuando cada vez que descubren un ancestro más suyo, entonces ellos llegan y se bautizan por ese muerto para que pueda ir al cielo. Cosa tan rara, ¿no? Pero entonces ellos tienen, hay algunos que se han bautizado por 50.000 ancestros, o gente así que se bautiza cada día, debe estar como el garbanzo, remojado así, ¿no? Bueno, pero entonces se va bautizando, bueno. Pero entonces este texto no nos habla de que todo habla de la genealogía, sino solamente 17 versículos. Vamos a seguir caminando. Hay algo muy curioso, fijaros, si yo quisiera hablar, por ejemplo, de cualquiera de nuestros hijos, ¿qué lo haría? Lo haría por orden, digamos, cronológico, ¿no? Pero aquí nos encontramos que Mateo habla de forma diferente. Habla de Jesús, que es la genealogía de Jesús. A ver, versículo 1 de este texto, a ver que no lo leo. 1, Mateo 1:1, venga, vamos. Habla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fijaros, qué cosa tan curiosa. ¿Quién fue primero, David o Abraham? ¿Quién fue primero? Abraham. Venga, va. Hermano, no nos preocupe equivocarnos. El que se equivoca es el que aprende. Porque si nos callamos las cosas no las vamos a aprender. No pasa nada, estamos aprendiendo. Yo aprendo. Yo cada vez que preparo un estudio de estos y estudio, aprendo un montón de cosas. Y muchas más que me doy cuenta de que necesito aprender. Entonces, fijaros, lo normal es que hubiera dicho hijo de Abraham e hijo de David. Pero fijaros, no, él hace esa mención. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, está hablando para los judíos. Y para los judíos lo importante, lo más importante, es que aquel Mesías que había que venir debía de ser del linaje de David. ¿Por qué? Bueno, pues porque la palabra de Dios lo decía, claro. Salmo 132:11. En verdad juró Jehová a David, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? Padre de David. Y juzgará con justicia a los pobres. Jeremías 23:5. De aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Fijaros, eso era lo que los judíos esperaban. Esperaban que de la familia de David, del rey David, se fuera levantado el Mesías, aquel que iba a venir a reinar. Pero también era muy importante el otro personaje clave, que era Abraham. Y por eso también es llamado Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre, de la fe, es el padre de la nación de Israel. A ver, ¿quién busca Gálatas? A ver, Gálatas capítulo 3, versículo, es que muy largo, no vamos a ver porque si no se nos va el tiempo. Bueno, ahí nos habla, como digo ahí, que Cristo es la simiente de Abraham. ¿Por qué la simiente? Porque tiene una doble línea. La simiente, porque es simiente genética, pero también la simiente como fe. Recordad, Abraham nos habla del padre de la fe. Bueno, vamos a seguir caminando. Pero hay algo en esa genealogía que hemos visto antes, que os he dicho que no he puesto con bigote, que eran las mujeres. Eso es rarísimo. Si vosotros vais a las genealogías, a cualquier genealogía, sobre todo judía, también ocurre con las africanas y con muchos otros pueblos, las mujeres ni aparecen. Las mujeres son solamente el instrumento que el hombre utilizó, pero las mujeres no aparecen en las genealogías. Pero en esta genealogía de Jesús, en la cual Mateo está queriendo decir que Jesucristo es el Rey, que es el Señor, que es el Mesías, hace aparecer a ¿cuántas mujeres? 4 mujeres, pero fijaros, nos habla de, a ver, aquí en la ley. Muy bien, esas 4 mujeres, esas 3 mujeres, ¿y quién más? María. No, y la mamá de No, a ver, ¿quién lee? Betsabé. Vale, pero no dice Betsabé, ¿cómo la llama? La mujer que era mujer de Urías. ¡Qué raro! ¡Qué forma de hablar! ¿No? Que no se extraña, fijaros cuando está hablando de una genealogía, y sobre todo hablando de los judíos, que está hablando de esas 4 mujeres, y esta última, sobre todo, que la llama. Estas mujeres eran reinas, eran lo mejor del pueblo, entonces por eso él las pone ahí, ¿no?
Raab era prostituta. Bueno, muy bien, perfecto. Vamos a ver qué era. ¿Qué sabemos de la Biblia? Mira, Tamar, y luego voy a hablar un poco más a lo largo de ello. En Génesis 38 fingió ser una prostituta para tener relaciones ¿con quién? Con su suegro. Tela. Y entonces tuvo a unos gemelos que se llamaban el de la tienda de ropa, ¿vale? Y Fares, Zara y Fares, Pero también, fijaros, Raab, ¿qué era? Una prostituta, una prostituta que vivía ¿dónde? En una ciudad muy conocida. Jericó, ¿Y ella qué hizo? Ella Ayudó a los espías. Ayudó a los espías que entraron, que había mandado ¿quién? Josué a visitar Jericó para ver si lo podían invadir, Pero entonces, fijaros, pero Raab fue también, digamos, una prostituta que forma parte de la genealogía de Jesús. Fijaros la siguiente mujer, una reina también. Ruth, ¿qué Era era? una moabita. Era una moabita. Pero fijaros, a ver quién lee Deuteronomio 23:3. A ver, ¿quién busca Deuteronomio? ¿Dónde estará ese libro? ¿Dónde estará ese libro? A ver, Deuteronomio 23:3. A ver, ¿quién lo lee? A ver, leámoslo la palabra de ellos. A ver. No podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas y los moabitas, ni ninguno de los descendientes, hasta Sí. la 10ª generación. Fijaros, nos dice que los moabitas ni los otros pueblos no podrán ser parte del pueblo de Israel. Pero aquí tenemos dentro del pueblo y de la parte más importante a recordar que de aquí va a salir el rey David. Hay una moabita, la moabita que se llamaba Ruth. Imagino que todos habéis leído el libro de Ruth, ¿no? Si no habéis leído el libro de Ruth, lee el libro de Ruth. Es una pasada, una preciosidad. Disfruta con este libro y ver, digamos, lo que Dios hace. Y la última que hemos dicho aquí era Betsabé, también una mujer, bueno, buenísima. Betsabé tuvo relaciones con el rey David cuando su marido estaba vivo. O sea que, y no solamente conforme con eso, con David, ¿qué hizo con su marido Urías? Lo mandó a matar. Y esta mujer tuvo un hijo que falleció. O sea que fijaros qué mujeres, digamos, estaban en el linaje de Jesús. Entonces es llamativo, porque él podía haber llegado y haber pasado esa historia. Jorge, Solo... perdona, pero yo quiero hacer una aclaración porque Uy. parece Betsabé pobrecita, ¿no? Pero es que no se podían negar al rey tampoco, ¿o sí? En esa época. Yo tengo mi diferencia con ese tema. Yo pienso que todo el mundo se podía haber negado. Y más No le iba a ella. pasar nada como mujer. Eso ya son las consecuencias de obedecer al Señor, ¿no? Vale. Mira, José. Exactamente. José, ¿dónde terminó? José, ¿qué le pasó? En la cárcel. Con la mujer de un hombre con un nombre también de esos preciosos, Potifar. La mujer quiso tener relaciones con él y él dijo, no, ¿y dónde terminó? En la cárcel. O sea, negarse siempre podemos tener la opción. No, a ver, pero José, Que no era fácil. vamos a ver, y ella era una mujer, yo te estoy hablando del contexto cultural sobre las mujeres, yo no estoy defendiéndola ni nada, a ver, vamos a ver, Sí, me yo te refiero a entiendo. eso, al Entendido contexto perfectamente. cultural, Que lo tenía difícil, no digo que no, y era el rey. a eso me refiero. Pero eso no evita que nosotros seamos responsables de nuestros actos. No, sí. Eso nos valga a todos. Vamos a ver, yo puedo estar muy, muy pobre y tener mucha hambre. ¿Eso me permite robar? ¿Me entendéis el concepto? Entonces, aparte... También es cierto que luego la relación de ellos dos fue muy duradera. Es decir, yo pienso que había una relación personal entre ellos. Porque Sí. después de la muerte de su hijo, si nos ponemos así a hablar, podría haberle dejado, si hubiera sido forzado o algo, ¿no? Pero fue los padres de Salomón. Sí. Y él Bueno. habla en ese sentido. Que se quedó. Pues, bueno, fijaros que la descendencia real, ¿por dónde vino? Por el hijo, con esta mujer, por Salmón, ¿vale? Pero fijaros, nos queda una mujer más, que alguna de vosotros habéis contado, y es ¿quién? María, y Jacob, versículo 16, padre de José, que fue esposo de María, de la cual nació Jesús, el Mesías. Muchas veces pasamos de esta pobre mujer, Nosotros los evangélicos, como no queremos entronizarla, pues a veces a María no le damos importancia, pero hermanos, María fue un instrumento maravilloso de Dios,
Y quiero decir algo, nosotros creemos, y quiero aprovechar eso, nosotros creemos que María concibió virginalmente, concibió virginalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que ella era virgen cuando concibió, pero no cuando dio a luz. Ya cuando dio a luz ya dejó de ser virgen, porque se rompió, digamos, todo el canal, digamos, para dar a luz, y el himen, y digamos, lo que hace una persona que sea virgen en ese sentido. Y luego, María tuvo relaciones con su marido José, Dice que la palabra de Dios dice que José no la conoció, conocer en el contexto bíblico, que no tuvo relaciones, no hubo nacido, pero luego tuvo hermanos, y todo eso lo podemos ver y ya podemos estudiarlo en otro momento. Pero María fue y es muy importante. Entonces la pregunta es, vale, estamos haciendo... ¿Quieres decir algo? No, que digo, que María, por ejemplo, es un caso de la época de lo importante que era, de cómo era tratada la mujer, y sin embargo, cuando se le dijo que iba a ser embarazada, no se negó, porque eso ella podía haber muerto apedreada, Claro. ¿sabes? Madre mía. Si sale embarazada sin marido, o sea que un Así ejemplo Muy bien. contrario de lo que tú estás diciendo. Muy bien, pero fijaros, estamos hablando de que esta genealogía, y luego hablaremos que en comparación con la de Lucas, es sobre el linaje de José. Pero José era su padre. A ver, ¿quién me contesta eso? No. Ni biológico ni... Bueno, era un Pepe, ¿no? Era un Pepe. Bueno, José nos da el nombre a una palabra que usamos mucho en España, y es poner a los hijos Pepes, porque es el padre putativo. Suena fatal, pero es así, o sea, pero es la figura legal, O sea, que es el padre que asume a un hijo sin ser natural de él, ¿vale? Digamos, esa es la figura. Entonces, de eso viene José, Pepe. José, por eso le llamamos a los Josés Pepe en España. Fijaros que qué cosa tan extraña, ¿de acuerdo? Simplemente, no porque todos los José sean padre putativo de nadie, Pero eso, entonces, en este caso, José no era el padre natural, podríamos decir, pero José era el padre legal de Cristo Jesús. Era el padre legal de Jesús. Según las leyes judías, él era su padre a todos los efectos. Lo digo porque muchas veces uno de los ataques que había de los judíos era que Jesús no era hijo de José, y por lo cual no podía cumplir esta genealogía, no le tocaba. Pero una de las cosas que hace Mateo, se habla precisamente de eso, de que él era su padre legal, y por lo tanto, aunque María fue concebida, o Jesús fue concebido en la vida de María por medio del Espíritu Santo, José era su padre legal. Entonces, Jacob engendró a José, y este José era el marido de María, y por lo tanto Jesús, nacido de María, era su hijo legal, sin ninguna duda, en el pueblo de judíos, ¿vale? ¿Y cómo hizo Jacob para engendrar a José con tanta cantidad de años? Bueno, pues... Tenían más de 2000 años. Pero que era eso un no tío es vigoroso. Ya literalmente. tuvo, sí. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Claro, evidentemente, no es el Jacob el padre del pueblo de Israel, Eso no es Jacob. Los nombres en el pueblo de Israel, sobre todo ciertos nombres, se repiten mucho, Y eso va así a ver. Pero yo creo también que Mateo nos sigue la genealogía, No, él se nombre, salta. nombre por nombre. Él se salta y sencillamente enfatiza en las cosas, en la descendencia que quiere hacer, que quiere Muy bien. destacar. Mira, eso vamos a hablar, Pero hablarlo no persona ahora. por persona. Fijaros, eso lo vamos a hablar ahora, fijaros. Si os fijamos en el versículo 17, dice, bueno, a ver que no lo está puesto ahí. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Muy bien. Bueno, eso es lo que dice Mateo. Pero Mateo, pues es un judío. Y a los judíos no les interesaba mucho, digamos, que fueran las cosas exactas, No era un matemático, no tenía una mente como la nuestra de hoy, una mente, digamos, que cuando dices 5, no puede ser 5. Si son 4,9, tienen que decir como 4,9, ¿no? Digamos, lo que quería es referirse a tiempos. Entonces él se salta, por ejemplo, en las generaciones últimas se salta varios reyes, así, ¡pam!, pasa de ellos. O sea, va, como os habéis visto, podría poner otra vez el cuadro, pero cuando está hablando, digamos, de que tal, engendra tal, que está hablando de reyes, el rey es que él llega y ni siquiera, no que pase de puntillas, que ni lo tiene en cuenta,
¿Pero por qué? Porque lo que quiere hacer, digamos, es una explicación. Y está haciendo también un juego, digamos, con ese tema para que los judíos no lo olvidaran. Fijaros, él te podía hacerlo por 3 causas, por 4 realmente. Primera, porque fuera un ejercicio que usamos todavía hoy, mnemotécnico, o sea, para ayudarnos a recordar, más fácil recordar, que los judíos tenían que aprenderse las genealogías. Y para él era muy importante que Jesús pudiera decir a alguien, bueno, Jesús era hijo de tal, hijo de cual, hijo de... Entonces, en secciones de 14 era más fácil de aprender. En segundo lugar, podía ser que eligió 14 porque son múltiplos de 7. El 7 en Israel, o el pueblo de la palabra de Dios, es el número sagrado, el nombre completo, el número completo. También podía ser que, esto es una curiosidad, que recordad que está hablando para judíos y el nombre importante era David. Las letras de las consonantes de David, recordad que en hebreo no hay vocales, solamente hay consonantes. Si nosotros sumamos los números que le dan a eso, nos suman 14, fijaros, la D de David equivale a 4, lo he puesto aquí, ¿vale? La V equivale a 6 y la D otra vez a 4. 4 y 6, 10 y 4, 16. No, 14, ¿no? Entonces, digamos, podía ser también que estuviera jugando con ese tema, que a los judíos les encantaba todas esas historias, ¿de acuerdo? También hay otra versión que no he puesto aquí, y es que dicen que 14 por 3 son 42, muy bien, menos mal que alguien se dedica a sumar. 42 son 6 séptimas partes de 49. 49 son 7 por 7. ¿Qué pasaba al séptimo año, a la séptima vez del séptimo año? Que había que hacer el año del jubileo. Era un año importante para el pueblo de Israel. Y dice que Jesús era la séptima parte de esa séptima. O sea, el que hacía el año del jubileo. Con Cristo Jesús vino el jubileo, la gracia. Entonces en el jubileo se había la libertad, se devolvía a los terrenos a aquellos que lo habían perdido. Los que eran esclavos se les liberaba. Entonces, digamos, bueno, pues como veis puede ser por muchas cosas. Puede ser por muchas historias, pero bueno, en lo que vemos es que Mateo, digamos, usa. La genealogía de Lucas, y ya voy a terminar, es diferente. ¿Por qué? Cuando veamos Lucas, vamos a ver que es diferente. ¿Por qué? Pues porque Mateo está escribiendo para los judíos. Lucas está escribiendo, digamos, realmente para todo el mundo. Mateo comienza con Abraham y llega hasta Jesús, y Lucas comienza con Jesús y termina con Adán. Entonces le está dando un énfasis digamos, universal, Lucas, mientras que Mateo solamente pensaba en el pueblo de Israel, ¿vale? Y entonces Mateo siguió el curso legal a través de José y Lucas sigue la descendencia de María, la madre del Señor. Bueno, ¿qué me dice a mí? Quiero que recordéis esta pregunta, ¿vale? Habíamos dicho que en el texto, cuando hacemos un estudio inductivo, ya con esto termino, es ¿qué dice el texto? Ya hemos visto. ¿Y qué me dice el texto a mí? Porque ¿qué nos dice esto? ¿Para qué sirve estudiar todo esto? Aparte que para algunos ya estáis así. Bueno, pues eso es lo que quiero hacer en la predicación. Pero yo voy a hacer mi explicación. Me gustaría que cada uno de vosotros hiciera la vuestra. Y luego de terminar la predicación quiero hacer algo. Que es la tercera pregunta que os digo que tenemos que hacer. ¿Cuál es? ¿Qué voy a hacer ante lo que me dice el texto? ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, ya con esto termino. Y es que la semana que viene nos toca Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 25. Veo que todos corréis a apuntarlo, lo vais a leer. Tenéis una pasión por leerlo. No molestéis. No. Pero lo interesante es que vosotros lo leáis, que leáis el texto.